Bendiciones para todos aquellos que vienen el programa de la Iglesia de la Gracia Divina. Permítanme decir que existen dos clases de promesas en la palabra de Dios. Promesas condicionales y promesas incondicionales. En el Antiguo Testamento la mayoría de las promesas eran condicionales. Por ejemplo, Dios le dijo a Israel en Deuteronomio el capítulo 6, versículo 3. Oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Lo mismo miramos en Deuteronomio el capítulo 28, el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Podemos leer, hermanos y amigos, en Deuteronomio el capítulo 28 sobre el monte Ebal, las maldiciones. Y podemos leer también en el Deuteronomio el capítulo 28 sobre el monte Gerizim, las bendiciones si Israel obedecía los mandamientos que Dios le había dado a través de Moisés. Debemos recordar, hermanos, que somos arquitectos de nuestro propio destino. Con razón dijo David en el Salmo 119, el versículo 56, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Pero quiero enfocarme ahora en una promesa incondicional. Es una promesa, pero también es una bendición. Era una promesa del Antiguo Testamento. Me refiero al bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es lo mismo que el sellamiento de Efesios 1, 13 y 14. El bautismo del Espíritu Santo también es la promesa de la morada permanente del Espíritu Santo en el creyente. De paso, el Antiguo Testamento menciona la promesa del Espíritu Santo 3 veces. Por ejemplo, en Hechos, el capítulo 1, el versículo 4, encontramos cómo Lucas nos narra. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y dice Lucas 24, 49, de labios sagrados de Jesús: he aquí yo os enviaré la promesa del Padre. Y yo rogaré, dice San Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, de acuerdo a la palabra del Señor. Saben que en San Juan 14, 16 encontramos, como dice, estaré siempre con vosotros. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no hizo morada permanente en los profetas y siervos. Quiero decirlo con mucho respeto. El Espíritu Santo venía sobre los siervos de Dios temporalmente. Por ejemplo, si nosotros leemos número 11, el 25, allí Dios dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre los 70 ancianos que profetizaron sobre Israel. En Jueces, el capítulo 3, versículo 10, encontramos que el Espíritu Santo vino sobre Otoniel para juzgar a Israel. En Jueces, el capítulo 14, el versículo 6, encontramos que el Espíritu Santo vino sobre Sansón en forma sobrenatural. Cuando nosotros vamos al año 600 antes de Cristo, Ezequiel 36, 26 y 27 nos dice de la promesa del Padre: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esta profecía neumatológica fue dada en el año 595 antes de la era cristiana. Y por ella repite el profeta de las Lamentaciones: y haré pacto eterno con ellos, pondré mi temor en ellos para que no se aparten de mí. Indudablemente, mis hermanos, el profeta habla de la presencia espiritual de Dios, la promesa del Padre, año 628 antes de Cristo. Y dice claramente el profeta:
Joel 2, 28 y 29. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu. Saben que esta profecía fue dada casi 780 años antes de Cristo. No podemos dudar que esta profecía de Joel, el profeta menor, se cumplió en el Pentecostés cuando nació la iglesia cristiana. Profecía dada. Oh, esta, hermanos, es la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo, la promesa del sellamiento, la promesa del bautismo del Espíritu Divino, la promesa cumplida. La encontramos. Saben que cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, en Hechos 2, 4, versículos 17 y 18, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo y recién bautizado por el Espíritu Santo, habla acerca y cita a Joel que en los posteriores días vendría el derramamiento y la promesa de Papá Dios. En Efesios, el capítulo 1, el versículo 13 y 14, versículos conocidos por la familia del Señor. Allí nos dice el apóstol de la fe que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Glorificado sea el nombre precioso del Señor. 1 Corintios 3:16 nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19 y 20 nos dice también que no sabéis que sois morada y templo del Espíritu Santo. Y en Gálatas 5, el versículo 22, nos dice la palabra divina del fruto del Espíritu, porque surge de nuestro interior. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Con la venida del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, comenzó la era neumatológica. Cristo, el Consolador visible, se había ido al cielo. Ahora la iglesia tendría el Consolador invisible para que se cumpliese Mateo 28:20. Estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Nuestro hermano mayor nos prometió que iba a mandar el Consolador invisible para que estuviese siempre con nosotros. Es decir, que tenemos dos consoladores. Cristo es el Consolador visible que hizo algo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero tenemos el Consolador invisible, el Paracletos, el Consolador que hace una obra interna dentro de nosotros. La obra del Consolador visible fue externa. La obra del Consolador invisible es interna. Cristo hizo algo por nosotros. El Espíritu Santo hace algo dentro de nosotros. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios es sencilla. Tenemos dos abogados. Cristo, nuestro sumo sacerdote que está en el cielo, intercediendo por nosotros. Y dice claramente, 1 de San Juan, el capítulo 2, versículo 1, si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, hombre. Y el Espíritu Santo nos dice, Romanos 8:26, que intercede por nosotros delante de la presencia de Papá Dios con gemidos indecibles. Un intercesor que intercede en el cielo espiritualmente y nos borra nuestros pecados. Y un Espíritu Santo que santifica nuestras oraciones y las presenta perfectas delante del trono de la gracia. Tenemos dos santificadores, mis hermanos y amigos. El santificador, Cristo, es nuestra santificación. Su vida perfecta, su vida impecable, hace que nosotros estemos santos y sin mancha delante de la presencia del Señor. Claramente dice 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y añade Pablo en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Oh, mis hermanos y amigos, la santificación, la vida perfecta de Cristo, la vida impecable de Cristo es instantánea y Jesús me la da a mí en forma gratuita,
completamente por la gracia del Señor. Oh, la otra santificación del Espíritu Santo que mora en nosotros es progresiva, como dice Pablo, para morir cada día. Pero recuerden, esa santificación suya y mía nunca será perfecta, porque la perfección solamente existe en la imaginación. Claramente dice San Pablo, el pecado que mora en mí. ¿Saben que la santificación del Espíritu Santo es el resultado de mi salvación? Dice claramente Romanos el capítulo 6, versículo 22, lo leo para clarificar este punto tan importante, que la santificación progresiva, la santificación del Espíritu Santo es la que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros, para que nos parezcamos más a Jesús, para que caminemos por fe, para que moramos cada día. Miren lo que dice el cielo en Romanos el capítulo 6, el versículo 22. Glorificado sea el nombre precioso del Señor. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El resultado, el efecto de mi salvación instantánea en Cristo Jesús es la santificación. Recuerden que por el pecado que mora en nosotros no podemos alcanzar una santificación progresiva, perfecta, porque dice claramente, 1 San Juan capítulo 1, el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Saben que la Biblia menciona el Espíritu Santo 3 veces en el Antiguo Testamento? Y en el Nuevo Testamento se menciona 86 veces. Cabe la pregunta, mis queridos hermanos, ¿por qué al Espíritu Santo se le llama Espíritu Santo? ¿Saben por qué se llama Espíritu Santo? Porque su obra principal es santificarnos, es hacer de que nos parezcamos cada día a Jesús. Cuando el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés, allá en el aposento alto, comenzó la era neumatológica. Dios derramó su don sobre su pueblo. Nos dice claramente Santiago 1, el capítulo 17, que todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Así que el don del Padre es el Hijo. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El don del Hijo es el Espíritu Santo, y yo os enviaré otro Consolador para que esté con vosotros. San Juan 16, versículo 7. Y el don del Espíritu Santo, mis hermanos, para nosotros son los dones, el carisma, los dones para trabajar y servir en el cuerpo y en la obra de Cristo. El don del Padre es el Hijo. El don del Hijo es el Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo son los que acabamos de mencionar. Esos 19, 24 dones que tenemos para trabajar y servir en la causa del Señor. Como pecadores, Cristo nos salva. Como santos, el Espíritu Santo nos santifica. Hacemos una pregunta breve y sencilla. ¿Cuándo entonces nosotros fuimos sellados? ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Oh, nos dice claramente Efesios el capítulo 1, el versículo 13, que cuando nosotros creímos en la palabra de Dios, cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, entonces vino el Espíritu Santo de la promesa y nos selló una sola vez, nos bautizó una sola vez. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos dice aquí la Biblia que fue cuando creímos, mis hermanos. En Mateo, en el capítulo 3, versículo 11, encontramos la profecía del bautismo del Espíritu Santo. Dice claramente San Juan Bautista: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene tras de mí aquel cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo
Santo y fuego. Oh, el bautismo del Espíritu Santo es mencionado en el Nuevo Testamento 6 veces, 4 veces en los Evangelios. Mateo 3:11, San Juan Bautista dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Marcos 1:8 se repite, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lucas 3:16, San Juan Bautista repite a través del evangelista Lucas, Él los bautizará. San Juan 1:13, 33 dice San Juan el Bautista, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Oh, Hechos 1:5 también dice que cuando viniese el Espíritu Santo, Él nos bautizaría. Hay un versículo colectivo que se aplica a la iglesia en el mundo entero. 1 Corintios capítulo 12, el versículo 13, que linda y clara es la palabra del Señor. Permítame en forma sencilla leer ese versículo. Vale la pena que leamos el 1 Corintios 12:13 para que entendamos la promesa y el bautismo del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Oh, nos dice la palabra del Señor aquí en forma diáfana, transparente, sencilla, que todos los que creyeron en el Señor fueron bautizados en el cuerpo glorioso de la iglesia cristiana. El cumplimiento de esta profecía, mis hermanos, comenzó en Hechos 1:5, hasta que venga el Espíritu Santo de la promesa. 40 días después de que Jesús ascendió al cielo, nos dice la palabra divina que estaban todos juntos, unánimes, y entonces descendió el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron bautizados conforme a Hechos 1. En Hechos 1:5 dice que el bautismo, y en Hechos 2:4 dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Más tarde, Pedro recuerda esta hermosa experiencia en Hechos 11:16 cuando dice, entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Bautizo, esta palabra bautizo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se usa tanto para el bautismo por inmersión en el agua como para el bautismo del Espíritu Santo. Esta palabra significa en el lenguaje griego sumergir, sumergir para limpiar, mojar o sumergir para lavar, hacer limpieza con agua, lavarse uno mismo bañándose. La palabra bautismo, mis hermanos, es usada en Efesios 4:5 cuando dice Pablo, una fe, un Señor, un bautismo y una esperanza. Pablo nos dice un bautismo, no habla de dos bautismos. Los discípulos fueron bautizados una sola vez. En ninguna parte se menciona que el bautismo fue repetitivo, 2 o 3 veces. La bendición fue una sola vez, mis hermanos. Nos dice Efesios 1:3 que habiendo creído fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, no 2 veces, una sola vez. Hay un caso especial en Hechos 19, el versículo del 1 al 7, cuando Pablo llegó a Éfeso, encontró 12 discípulos que se habían arrepentido y se habían bautizado en el bautismo de Juan. Y cuando Pablo los encuentra, los evangeliza, les hace la pregunta clave, ¿recibiste el Espíritu Santo? Ellos dijeron, ni siquiera sabemos del Espíritu Santo. Entonces, cuando Pablo les explicó el don de Dios, fueron bautizados en el nombre de Jesús y recibieron el don del Espíritu Santo. Una sola vez, no 2 veces fueron bautizados con el don del Espíritu Santo. Así llama Pedro la promesa del Padre. Arrepentidos y convertidos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando un pecador confiesa el nombre de Jesús, cuando un pecador se rinde a los pies del Señor, entonces viene y se cumple la promesa, el bautismo del Espíritu Santo, y queda sellado para la eternidad. Mis hermanos y amigos, fuimos salvos una vez, fuimos sellados una vez, fuimos bautizados una vez. Cuando creímos por fe, entonces se cumple la promesa del Padre. Nos convertimos en morada del Espíritu Santo para siempre. Esa es la gloria del cielo.
Y nos dice Pablo, hablando de la promesa permanente del Espíritu Santo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16 lo dice. Y también en 1 Corintios 6:19 se repite la misma promesa, que somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino y se fue, vino de una sola vez del pecador. Cuando el Espíritu Santo invade al cristiano y lo convierte en hijo de Dios, lo adopta para la familia de Dios, se convierte en morada permanente del Espíritu Santo. Esta es la bondad de Dios, esta es la bondad que la tercera persona está en nosotros. Cuando el pecador se arrepiente y cree, entonces Jesucristo envía al segundo Consolador para que tome control de nosotros. No nos abandona, dice claramente la Biblia, no nos va a dejar huérfanos. Aunque somos pecadores, tenemos una nueva naturaleza. Pablo claramente lo dice en forma directa. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ya hemos sido bautizados una sola vez, entonces comienza nosotros el proceso llamado santificación. A medida que ejercitamos la fe, a medida que oramos, estudiamos la palabra, servimos, morimos al yo, el Espíritu toma control de nuestra vida. Por eso claramente dice Pablo, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes ser lleno del Espíritu Santo. Es de suma importancia entender el proceso de ser bautizado con el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Somos bautizados una sola vez cuando creímos para salvación. Hechos 19, el versículo 2. Pero ser lleno del Espíritu Santo es una acción repetida. Podemos ser llenos 2 veces, y 3, y 4, y muchas veces. Esta palabra lleno del Espíritu Santo viene del griego pleró, que significa controlado. Esto lo dice claramente, repetidamente la palabra. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 2:4. Esos ser llenos fue cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y más tarde nos dice la Biblia que cuando vino el Pentecostés, el día del Pentecostés, los discípulos fueron bautizados, los apóstoles fueron bautizados, pero más tarde en Hechos dice que fueron llenos del Espíritu Santo, no bautizados por segunda vez. ¿Saben que Hechos 6:4 nos habla que Esteban estaba lleno o controlado por el Espíritu Santo? Lo dice Hechos 8:4, 6 capítulos después del Pentecostés, que Pedro, lleno o controlado por el Espíritu Santo. Y el mandamiento del cielo es que seamos llenos del Espíritu Santo. Este es un mandamiento del cielo, no es opcional, es creyendo la palabra del Señor. Esto lo entendemos mejor cuando leemos San Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Oh, mis queridos hermanos, cuando permitimos que el Espíritu Santo controle nuestra vida, entonces fuente de agua viva surge de nuestro interior. El Espíritu Santo no viene de afuera, el Espíritu Santo brota como manantiales de agua viva. No es un segundo bautismo porque ya está dentro de nosotros. Por eso preguntamos con todo el respeto, usando el sentido común, si el Espíritu Santo mora en el cristiano, ¿cómo es que recibimos otro bautismo de afuera? El bautismo, el Espíritu Santo viene del cielo, viene de afuera. El ser lleno viene de adentro. El Espíritu Santo, hermanos, es un don, es la promesa del Padre que nos invade para siempre, glorificado. Glorifica el nombre precioso de Jesús. Pero quiero hacer un paréntesis. Hay mucha gente que pretendidamente son cristianos, que están llenos y controlados por otras cosas. Hay gente que está llena de confusión. Entonces dice que Pablo, cuando estaba en Efesios 8:19, la gente se llenó de confusión por causa del Evangelio. Satanás es el autor y está lleno de confusión. Lucas 21 en forma escatológica nos dice, nos
pinta un cuadro de confusión. En la tierra, angustia de la gente es confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Lucas 21-25. La gente en los últimos días estará controlada por la confusión. En Lucas capítulo 4, versículo 28, encontramos que cuando Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, y allí tuvo un servicio sabático, nos dice la palabra del Señor, que cuando Jesús aplicó la palabra a los oyentes, al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Allí se usa la palabra tumos, que significa llenos de ira. Gracias a Dios encontramos otra clase de gente que está llena de lo divino. Dice claramente el cielo en Mateo 5, 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hortazó significa hartado. Aquellos que están hartados del Señor, que son llenos y controlados por la justicia del Señor. Oh, mi querido hermano, yo te hago una pregunta sucinta y abreviada. ¿De qué estás lleno tú? El mundo está lleno de pornografía. El mundo está lleno de odio, de envidia, de chisme, de lujuria, de borracheras, de vicio, de droga, de concupiscencia. Hay gente que está llena del amor al poder, del amor al dinero. Gente llena de adulterio, de fornicación, controlados por el orgullo y la suficiencia propia. Pero a los cristianos, a los hijos de Dios, Dios nos da un mandamiento. Antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. Mi querido hermano, ser lleno del Espíritu Santo es estar controlado por el Espíritu de Dios. No solo los domingos, cuando algunos pretenden hablar en lenguas, y después ¿qué? Durante la semana. Lo dice la Biblia, que los apóstoles fueron bautizados una sola vez del Espíritu Santo, pero llenos del Espíritu Santo muchas veces. Hechos 2:4. Lo dice que Esteban fue bautizado una sola vez, pero fue controlado y lleno por el Espíritu Santo. Hechos 6:4. Pedro, después del Pentecostés, mucho tiempo después, dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Y nuevamente repetimos el mandamiento del Señor: antes ser lleno del Espíritu Santo. Llenémonos de la palabra, llenémonos de oración, de meditación, de buenas obras, de servicio, de santidad, para que podamos ser controlados por el Espíritu Santo. Escuchen, hermano, bautizados una sola vez cuando creímos, bautizados una vez cuando confesamos el nombre precioso de Cristo, llenos todos los días para crecer y ser semejantes a nuestro Señor, llenos todos los días, porque por nuestra naturaleza pecaminosa nos vaciamos de lo espiritual. Mis hermanos, la palabra de Dios, el bautismo espiritual, el tomar el Espíritu, el derramamiento del Espíritu, el Espíritu Santo vendrá, vestidos con poder, son sentencias sinónimas en el Nuevo Testamento que significa la misma cosa. Hay un movimiento carismático que sostiene que el bautismo es una segunda experiencia espiritual, es decir, la repetición del bautismo. Se puede repetir muchas veces y tener una segunda bendición. Ellos pretenden en forma acomodaticia y privadamente usar Hechos 2, 1 al 4, Hechos 8, 13 al 17, Hechos 19, 1 al 6, de una segunda bendición, de una tercera o cuarta, que es otro bautismo del Espíritu Santo. Los no carismáticos, en forma centrada, hablamos del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo viene en la conversión y es lo mismo que el sellamiento del Espíritu Santo. El ser llenos es repetitivo, cuantas veces lo logremos, a través de la santificación. El bautismo del Espíritu Santo ocurre en la salvación. El bautismo del agua representa nuestra salvación. El bautismo del Espíritu Santo representa y es nuestra regeneración. El bautismo es evidencia de la salvación. Ser lleno del Espíritu Santo es evidencia de la santificación, mis queridos hermanos. Saben que en la palabra de Dios encontramos dos clases de cristianos. 1 Corintios 3:1 encontramos los hermanos neumáticos, hermanos espirituales, controlados por el Espíritu Santo. Pero también encontramos en el mismo versículo otra clase de cristianos, sarquinos. La
La palabra sarquero significa controlados por la carne. Yo no sé, mi querido hermano, ¿usted está controlado por el Espíritu Santo o está controlado por la carne? Esas son las dos clases de cristianos que presenta la palabra del Señor. Dios permita, hermano, que nosotros estemos controlados por el Espíritu Santo para que hagamos maravillas, para que sirvamos, para que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, para que llevamos en paz con la familia del Señor, para que le ordenemos al vecino y a aquel que nos hace el mal. Cristianos ungidos. Hay una palabra muy preciosa en la Biblia, cristianos. Por allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, el versículo 26, que en Antioquía llamaron a los hijos de Dios por primera vez cristianos. ¿Saben qué significa la palabra cristiano? La palabra cristiano significa ungidos. ¿Ungidos por quién? Ungidos por el Espíritu Santo. Es la evidencia del sellamiento y de nuestra salvación. Oh, hermano, necesitamos hermanos ungidos. Necesitamos hermanos llenos del Espíritu Santo para trabajar para honra y gloria del Señor. Yo, bautizado por el Espíritu Santo, la primera vez para salvación y ser morada del Espíritu del Señor. Lleno del Espíritu Santo, muchas veces para las misiones y el ministerio. ¿Saben, hermanos, que los Hechos de los Apóstoles nunca hablan del bautismo del Espíritu Santo, sino ser lleno del Espíritu Santo? Oh, allí en Hechos 2:4, Hechos 4:8, 31, ahí están los versículos 7, 55, 8, 17, 9, 17, 10, 44, 11, 15, 19, 6, nos dice que fueron llenos del Espíritu Santo, no bautizados porque ya habían sido bautizados anteriormente, glorificados, sea el nombre del Espíritu Santo. ¿Cuál es el resultado de ser llenos del Espíritu Santo? Hay gozo apostólico, hay evangelismo y sobre todo, mis hermanos, el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, fe y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay un solo fruto. Cuando somos llenos, entonces el fruto controla nuestra vida. Por último, hablaremos de la diferencia entre el bautismo y ser lleno del Espíritu Santo. Lo repetimos. El bautismo sella los salvos. La llenura revela la salvación. El bautismo convierte al pecador. La llenura guía al salvado. El bautismo es la salvación instantánea. La llenura del Espíritu Santo es la santificación continuada. El bautismo del agua representa nuestra salvación. El bautismo del Espíritu representa y es nuestra regeneración. El bautismo es evidencia de la salvación. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado, evidencia de que hemos creído y salvos cuando nos bautizamos. Lleno del Espíritu Santo es la evidencia de la santificación. El bautismo del Espíritu Santo da nueva vida. Ser lleno renueva la vida. El bautismo es la justicia imputada. La llenura del Espíritu Santo es la justicia impartida. Recordemos, hermanos y amigos, el mandato del Señor. Antes ser lleno del Espíritu Santo, porque ya fuimos bautizados cuando creímos en el nombre precioso del Señor. Bendiciones, mi querido hermano. Bendiciones para ti a través de su santa palabra. Oh, recordemos ese mandamiento del cielo. Antes seamos llenos del Espíritu Santo, porque ya fuimos bautizados del Espíritu Santo, ya somos hijos del Señor, ya somos morada de la tercera persona de la deidad. Glorificado sea el nombre precioso del Señor. Dios les bendiga.